Buenas y bendiciones a todos nuestros lectores de la librería 24/7 online, un espacio que busca siempre estar conectado con ustedes y brindándoles la mayor información de la literatura cristiana y mucho más. En esta oportunidad hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama El poder de las palabras, que es una parte del libro Amar para Valientes de Itiel Arroyo, un libro que ya tiene varios años, inclusive está el nuevo del autor Itiel, que es Incendiario, que en otra oportunidad pues estaremos hablando de él. Entonces vamos a hacer una pequeña reseña del libro inicialmente para luego continuar con el tema que ya mencioné. El libro dice: la sociedad de hoy conoce el amor como un paquete de lindos sentimientos y no como una fuente exuberante de acciones valientes. El amor que conocen la mayoría de las personas es interesado, limitado, egoísta y superficial. De lindos sentimientos, pero frágil y rehén de los cambios de ánimo y circunstancia. Este libro trabaja en redefinir lo que la cultura contemporánea dice acerca del amor, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, y redescubre la belleza y el poder de amar de verdad. Entonces continuamos con el tema a tratar, que es el poder de las palabras. Este es un principio espiritual revelado en la Biblia. Las palabras tienen poder para crear realidades. Si prestas atención a la lectura, en las primeras líneas de la Biblia descubrirás el primer atributo de la divinidad: Dios habla. En el poema de la creación, observamos que Dios creó el cosmos hablando. Creó la realidad a través de sus palabras. Dios dijo: sea la luz. Y la luz surgió a partir de la esencia de sus palabras. Dios siguió diciendo, y aquello que decía era creado a través del poder de sus palabras. Antes que cualquier otra cosa, existía la mente de Dios, y cuando Él puso palabras en sus pensamientos, llegó a existir esta realidad que llamamos universo. El espacio, la energía y la materia surgieron a partir de las palabras del Eterno. Te pondré un ejemplo para representar mejor esta idea. Si tomas un smartphone y comienzas a interactuar con sus aplicaciones, a través de la pantalla verás colores, líneas y formas que, combinadas, proyectan una imagen. Por ejemplo, la de un velero navegando sobre el mar en una puesta de sol. Tus ojos captan esa combinación de píxeles coloreados y tu cerebro interpreta la imagen. Pero si lo piensas bien, esa imagen que ves, esa combinación de colores, líneas y formas, ese barco, ese sol, esa agua son una proyección, el producto de un lenguaje de programación. En la capa más profunda de esa imagen, más allá de los píxeles iluminados en la pantalla del aparato, se encuentra un código binario, un lenguaje formado por unos y ceros que, combinados de la forma correcta, crean la realidad que ves. Es decir, finalmente, lo que ves en la pantalla del smartphone es la realidad creada por un lenguaje. Imagino que cuando los científicos logren partir el átomo hasta obtener su esencia más fundamental, escucharán el sonido de la voz de Dios, la vibración de sus palabras, porque de eso está hecho todo el universo. Cuando Dios se expuso a crear la vida, lo hizo también a través de sus palabras, y lo hizo hablando a cada ecosistema. Habló a la tierra y ésta produjo la vegetación. Habló al agua y ésta produjo los animales marinos. Dios habló a cada ecosistema y surgió de él la vida biológica que dependería de esa atmósfera para vivir. El ambiente de donde surgieron los mantendría vivos. Por esa razón, no puedo evitar emocionarme al pensar que, cuando Dios creó al ser humano, hizo algo distinto a lo que hizo para crear todo lo demás. Dios se habló a sí mismo, dirigió sus palabras hacia sí y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. De esta manera, el espíritu del hombre se produjo a partir de la esencia de la Trinidad, por lo que se sostiene y depende de esa atmósfera para vivir. Dios es el hábitat del espíritu humano, por el cual éste no puede sobrevivir fuera de Dios. Como un pez no puede sobrevivir fuera del agua, o una planta no puede perdurar desarraigada de la tierra, es cierto que Dios formó el cuerpo del primer ser humano a partir del polvo de la tierra, pero
Por eso nuestro cuerpo requiere de los nutrientes de este ecosistema para mantenerse vivo, pero nuestro espíritu viene de Dios y no puede sobrevivir desligado de la divinidad. A la conclusión a la que quiero llegar es que cuando Dios sopló su aliento a través de las fosas nasales de ese trozo de barro con forma de cuerpo humano, Dios emitió una parte de él en el hombre, un espíritu a su imagen y semejanza. Y voy a arriesgarme a afirmar que uno de los reflejos de Dios que se le otorgó al ser humano fue el lenguaje, ese atributo que nos distingue de cualquier animal sobre el planeta Tierra, que vamos a pasar aquí, nos da la capacidad de razonar e imaginar, que nos da la habilidad de comunicarnos con otros seres humanos, imprimiendo ideas en las mentes de los que escuchan nuestras palabras, creando conceptos abstractos en el pensamiento, como la belleza, el perdón o la dignidad. Porque es a través de las palabras que definimos lo que es bueno o malo, justo o injusto, verdad o mentira. Moldeamos el mundo que nos rodea a través del lenguaje. En definitiva, a través del don de la palabra que Dios nos ha dado, creamos los conceptos que van a impulsar nuestras almas, que van a dar sentido a nuestra realidad y que van a gobernar nuestro mundo. Lo que estoy intentando decir es que Dios nos dio el lenguaje para que continuásemos con su obra creativa. Nos regaló las palabras para que las usemos para construir un mundo que refleje su bondad, aunque también podemos hacer todo lo contrario. Satanás es tan consciente de este principio que lo usa para crear realidades tóxicas que destruyen al ser humano. En la primera conversación que Satanás tuvo con los hombres, usó las palabras para distorsionar el pensamiento que ellos tenían acerca de quién es Dios. Manejando sutilmente las palabras que Dios había pronunciado, distorsionó su significado original y les hizo creer que Dios no era confiable. Literalmente, esas palabras moldearon un pensamiento tóxico en sus mentes que terminó separándolos de Dios. Eso es lo que hizo entonces y es lo que sigue haciendo ahora, distorsionando el significado de las palabras para que dejen de significar aquello para la cual Dios las pronunció. Esta estrategia de Satanás es muy notable en los medios de comunicación. Por ejemplo, en los noticieros se nos habla de aborto, sino de interrupción. Por ejemplo, en los noticieros no se habla del aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo. Del mismo modo, no se habla de eutanasia, sino de muerte digna. O en el caso de los vientres de alquiler, la expresión utilizada es gestión subrogada. Así pues, un día, en una conversación sobre los asuntos sentimentales de los famosos, un comentarista dijo que uno había sido infiel a su pareja y el presentador corrigió diciendo que había sido desleal. También oí en los entrevistados contar versiones de sus historias diciendo, esta es mi verdad. Pero si hay una palabra que Satanás se ha encargado de distorsionar en nuestra generación es la palabra amor. Por eso, en este libro me atrevo a hacer un desafío. Que desenvuelvas a esa palabra su significado original. Que devuelva a esa palabra, o sea, al amor, su significado original. Encarnándola a tu propia vida. Te desafío a que te conviertas en un amante, pero uno según el diseño de Dios. Porque los verdaderos amantes son los que aman y el significado del amor solo puede ser determinado por aquel que lo creó. Del Dios mismo, aquel que la Biblia describe como el amor verdadero. Hermoso. Entonces, bueno, con esto finalizamos esta parte que dice el poder de las palabras, ¿sí? Y habla un poco sobre esa palabra del amor y cómo que de alguna otra manera, bueno, el poder de la palabra en sí, como Dios en sí mismo, ese verdadero amor, pues define lo que quizás en la sociedad hemos distorsionado hoy en día. Entonces, animados a profundizar en este libro maravilloso, Amar es para valientes, entendiendo de que, bueno, esa palabra tiene un gran significado y que sobre todo es Dios mismo el significado del amor y que, bueno, eso tiene una profundidad totalmente increíble. Entonces, bueno, nos alegra haber compartido con ustedes un pequeño trozo de este libro, Amar para valientes, de Estela Arroyo. Recuerden que somos una librería online y que estamos acá para poder brindarle toda la información y que también pueda llegar a sus hogares, no solamente de manera online, sino de manera física el libro. Así que recuerden que nos pueden contactar para poder obtenerlo. Igualmente invitados a formar parte del podcast a través de todos los medios que lo estemos publicando, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts,
Igualmente seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok. Recuerden también nuestra sucursal en Venezuela, Sion Librería. Y pues bueno, estaremos constantemente revisando estos libros y todos estos temas para que les sirvan a ustedes de apoyo y de ánimo a seguir profundizando. Y recuerden que cualquier cosa nos pueden escribir diciendo, oye, queremos que hables de este libro o revisar sobre ciertos temas, y con muchísimo gusto lo haremos. Así que para mí ha sido un placer acompañarlos hasta ahorita, y bueno, que Dios les bendiga en su día, ya sea mañana, tarde y noche. Y pues bueno, muy pendiente de que vamos a estar subiendo nuevo material constantemente en estas plataformas para todos ustedes. Así que Dios bendiga su vida, su familia, sus ministerios, sus iglesias, sus trabajos, todo proyecto que estén haciendo. Y pues bienvenidos también a esta familia online de la librería. Bendiciones y nos vemos.